Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar la clase número 15, donde vamos a empezar a ver todo lo que es reglamentación. Bueno, empezamos ya nomás con la filmina y vamos a ir explicando paso a paso. Diseño y cálculo y ejecución de instalaciones eléctricas domiciliarias fijas. También aplica para locales comerciales y oficinas. Construcción de instalaciones, normas y reglamentaciones. El reglamento de AEA dispone el esquema general que se muestra en la página siguiente, en que debe ajustarse a las instalaciones eléctricas en inmuebles. En él usan las siguientes abreviaturas: RDD, red de distribución de la distribuidora; LAD, línea de alimentación de la distribuidora; DPLA, dispositivo de protección de la línea de alimentación, sería como el fusible aéreo; LAD, línea de alimentación de la distribuidora, sería la bajada; M, medidor de energía; LP, línea principal de la distribuidora; TP, tablero principal; CS, circuito seccional de distribución; TSG, tablero seccional general; TS o TSI, tablero seccional o tablero seccional número tanto; CT, circuito terminal. Entonces en el gráfico vemos que RDD sería la distribuidora de energía con su conexión al medidor y su dispositivo de protección. Tenemos el medidor, de ahí sale la línea primaria al tablero primario. Y las distintas opciones de conexión interna entre tableros. Son opciones, puede figurar, puede haber en la vida real conexiones diferentes que no figuren acá, pero mientras se haga con el mismo esquema funciona. De la línea de puntos hacia arriba, que sería hacia la calle, las responsabilidades de la empresa distribuidora. Y de esa línea de puntos hacia adentro es donde aplicamos la reglamentación de AEA. Para el cálculo y la ejecución e instalación, el citado reglamento provee una serie de reglas en las que se pueden citar tres opciones. Hay que determinar el grado de electrificación, el número de circuitos necesarios y los puntos mínimos de utilización. Hay que cumplir con esa base, que ahora lo vamos a ver a continuación. Clasificación de los circuitos. Tenemos circuitos de usos generales. Son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para iluminación y bocas de salida para toma corrientes. Se utilizan esencialmente en las superficies cubiertas, aunque pueden incorporar bocas en el exterior de las casas, ¿no es cierto? Siempre y cuando estén ubicadas en espacios semicubiertos. En estos casos, el grado de protección mínimo para los artefactos conectados en esas bocas debe ser IP44. Estos circuitos deberán tener protección para una intensidad no mayor a 16 amperes y el número máximo por boca de circuito, de bocas por circuito, será de 15. Los circuitos para uso general pueden ser circuitos de iluminación para uso general, para artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones u otras cargas unitarias con corrientes permanentes no mayor a 10 amperes, según la norma IRAM 2071. Toma corrientes bipolares con toma de tierra para uso en instalaciones fijas, domiciliarias, o de 16 amperes según IRAM IEC 60309-1 y 2. Fichas y conectores para uso industrial con protecciones en ambos polos no mayores de 16 amperes y 15 bocas de salida por circuito como máximo. Circuitos de toma corriente para uso general, sigla TUG,
en cuyas bocas de salida podrían conectarse cargas unitarias de no más de 10 amperes por medio de tomacorrientes de dos polos más borne de protección eléctrica. Dos polos más tierra. Protecciones en ambos polos de corriente no mayor a 20 amperes con un número máximo de 15 bocas. Entonces, ¿cuáles son los circuitos para uso general? IUG y TUG. B. Circuitos para usos especiales. Son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no se pueden manejar por medio del circuito de uso general, ya sea porque se trata de consumos unitarios mayores que los admitidos o de consumos a la intemperie. Estos circuitos deberán tener protección para una intensidad no mayor a 32 amperes y el número máximo de bocas por circuito será de 12. Los circuitos para usos especiales pueden ser circuitos de iluminación de uso especial, solamente para artefactos de iluminación de parques, jardines o en espacios semicubiertos. Circuito de toma corriente de uso especial, TUE, donde se pueden conectar cargas unitarias de hasta 20 amperes, por ejemplo, electrificación de parques, jardines, electrodomésticos de consumos altos, etc. Circuitos de uso específico son circuitos monofásicos o trifásicos que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores, tales como circuitos de alimentación de fuente de muy baja tensión, circuitos de alimentación de unidades evaporadoras de un sistema de climatización central, circuitos de cargas unitarias como bombas, elevadores de agua, etc. Acá vemos la clasificación de los circuitos. Acá en la tabla siguiente lo podemos ver. De uso general tenemos iluminación y toma con sus siglas, la cantidad de boca y las protecciones térmicas que deben tener. Después seguimos con los de uso especial. Y después tenemos los de uso específico, que son muchos menos. Uno de los más relevantes es el ACU, alimentación de carga única, que generalmente para los aire acondicionados. Por ahí, en algún caso, en alguna oficina, se puede poner alimentación de fuente de baja tensión funcional para alguna iluminación, salida de fuente muy baja tensión funcional, bueno, más grande, alguna alimentación de pequeños motores, alimentación de tensión estabilizada, porque esto puede ser en las oficinas, para las computadoras. Bueno, la cantidad de bocas y en los últimos casos generalmente el calibre de la protección queda a cálculo del proyectista. A continuación vamos a ver grados de electrificación. De acuerdo con los consumos previstos y la demanda de potencia máxima simultánea, la reglamentación prevé 4 grados de electrificación para una unidad de vivienda, oficina o comercio. Los grados son 4: mínimo, medio, elevado y superior. El grado mínimo de electrificación para una vivienda es hasta 60 metros cuadrados y para una oficina o local hasta 30 metros cuadrados. Para el grado medio es entre 60 y 130 metros cuadrados y para oficinas y locales comerciales entre 30 y 75 metros cuadrados. Para elevado es entre 130 metros cuadrados y 200 en lo que corresponde a viviendas, y para oficinas y locales comerciales entre 75 y 150 metros cuadrados. Y finalmente el grado superior es para viviendas más de 200 metros cuadrados, oficinas y locales comerciales más de 150 metros cuadrados. Antes también tenía relevancia el consumo en kilovatios, pero hoy día ya no tiene relevancia. Los metros cuadrados de una vivienda o local comercial le llamamos superficie límite de aplicación, o SLA. Ya en otra clase vamos a aprender a calcular y hacer ejercicios sobre esto. Bien.
El grado de electrificación lo determina la superficie límite de aplicación o SLA. Otro punto a determinar es cubrir la cantidad mínima de circuitos necesarios por cada ambiente, ya sea en viviendas, en oficinas o locales comerciales. Tenemos dos cuadros. El primero es el número de circuitos que se deben tener en cuenta. También está determinado por el grado de electrificación según el siguiente detalle. Este es para viviendas, donde tenemos el grado de electrificación, tenemos la cantidad mínima de circuitos en esta columna, alguna variante y bueno, lo que puede llegar a ser. Esto aplica para los dos, viviendas y locales comerciales. Bueno, lo más importante es que el punto mínimo, el grado de electrificación mínimo, como mínimo debe tener 2 circuitos. O sea que la instalación más chica tiene 2 circuitos. El grado de electrificación medio, como mínimo son 3 circuitos, elevado 5 y superior 6. Estas son sugerencias de los circuitos que pueden ser, pero siempre tiene que haber al menos un toma de uso general y una iluminación de uso general. Se permite que las líneas de los circuitos de alumbrado y toma corriente solo de uso general estén alojados en la misma cañería, pero no debe alimentar una misma boca de salida. Por lo tanto, en bocas de salida mixta, interruptor y toma corriente, solo en algunos baños, cada una de ellas debe estar conectada al circuito de alimentación correspondiente o al circuito de iluminación de uso especial. Ya lo veremos un poquito más adelante. Los circuitos de uso especial no comparten cañería, exactamente. También se consideran casos especiales y deberían estar en cañerías independientes aquellos con cargas individuales superiores a 8 A en 220 voltios de corriente alterna, ejemplo los de aire acondicionado. Estos se deben proyectar todos los tomacorrientes necesarios para los lugares de empleo de equipos. Es parte del proyecto. Dentro de cada cañería se pueden colocar hasta 3 líneas de circuitos de uso general, siempre que pertenezcan a la misma fase y que la suma de sus cargas no superen los 20 amperes y el número de bocas de salida las 15. Puntos mínimos de utilización en viviendas. Esto sería lo que hay que asegurar siempre. No podemos tener menos que lo que se pide acá. Este es el punto de partida. A partir de acá, para arriba, todo lo que quieran, pero menos no. Según el grado de electrificación, se debe prever como mínimo los siguientes puntos de utilización por ambiente. Los puntos de utilización serían las bocas de toma corriente o las luminarias. Entonces vemos el ambiente, el grado de electrificación y los puntos mínimos de utilización. Yo explico uno, pero lo mismo apunta para todos. Dormitorio. Superficie menor a 10 metros cuadrados para todos los grados de electrificación es una boca de luz y 3 bocas de toma de uso general. No pide toma corriente especial como mínimo, pero si fuese necesario lo tienen que instalar. Por ejemplo, vamos a este otro, al último, toma corriente para dormitorio con una superficie mayor a 36 metros cuadrados. Esto ya es en grado de electrificación elevado y superior. Pide 2 bocas de luz como mínimo, 3 bocas de toma de uso general y una boca de toma de uso especial. Aunque no se utilicen, hay que cumplir como mínimo con esos requisitos. Para arriba todo lo que quieran, para abajo no. Este es el mínimo. Bueno, para todos los ambientes de una vivienda están la cocina, los baños, vestíbulo, garage, lavadero. Y a continuación para oficinas y locales comerciales. También aplica más o menos lo mismo.
Determinación de la potencia máxima simultánea en cada unidad de vivienda o local comercial u oficina. La DPMS, demanda de potencia máxima simultánea, se calcula en volt-ampere, V corta A. Para su cálculo se deben efectuar los siguientes procedimientos. Cálculo de la cantidad de bocas de iluminación y de toma corriente para cada ambiente. Determinar el número de circuitos necesarios. Calcular la carga probable según el coeficiente de simultaneidad. Cálculo de la carga de cada circuito. La carga de cada circuito se determinará tomando como base los siguientes valores mínimos para los coeficientes de simultaneidad establecidos de acuerdo con el tipo y uso de circuito. Entonces tenemos circuitos. Iluminación para uso especial sin toma corriente derivado. Iluminación para uso general con toma corriente derivado. Toma corriente para uso general. Iluminación para uso especial. Toma corriente para uso especial. Entonces empecemos con el primero. Iluminación para uso general sin toma corriente derivado. Es el 66% de la que resulta al considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 150 volt-ampere. En oficinas y locales comerciales es el 100% de lo que resulte al considerar por todos los puntos de utilización previstos a razón de 150 volt-ampere. Cambia. No sean problema que después, la clase que viene, vamos a hacer ejercicios de esto para que lo entiendan más. Iluminación para uso general con toma corriente derivado. Directamente vale 2200 volt-ampere sin importar cuántas bocas tenga. Toma corriente para uso general, hasta 15 bocas, sin importar la cantidad de bocas, vale 2200 volt-ampere por cada circuito. Iluminación para uso especial es lo mismo que en uso general, el 66% de lo que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 500 volt-ampere, un poquito más, y para oficinas y locales comerciales igual, pero es el 100%. Y los toma corriente para uso especial, directamente 3300 volt-ampere. Después vamos a ver que las ACU las vamos a considerar en función a el valor real que tengan. Ya vamos a ver cómo calcular. No sean problemas, que en la clase que viene lo vamos a calcular. Después, por cada grado de electrificación, hay un coeficiente de simultaneidad, que esto está relacionado con cuántos elementos o receptores de energía están funcionando al mismo tiempo. Para grado de electrificación mínimo tenemos un coeficiente de 1, para un grado de electrificación medio es de 0,8, para elevado el coeficiente de simultaneidad es de 0,7 y el coeficiente de simultaneidad para un grado de electrificación superior es de 0,6. No se hagan problema, hoy estoy explicando, poniendo todo en pantalla, y la clase que viene vamos a hacer ejercicios mostrando cómo se hace esto. Demanda de potencia máxima simultánea correspondiente al grado de electrificación. La demanda de potencia máxima simultánea corresponde al grado de electrificación establecido. Se calcula sumando las potencias máximas simultáneas de cada uno de los circuitos. Iluminación general y toma de uso general y especial. Correspondientes, tomando como mínimo para cada valor uno de los valores mostrados en la tabla anterior. Demanda de potencia máxima simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas. En caso de existir otro tipo de circuito para la determinación de su demanda de potencia máxima simultánea, se sumarán las potencias de los circuitos dedicados a cargas específicas. MBTF, APM, ATMBTS, AQ, IUE, ITE, UOC. Ya lo vimos arriba, bueno, ahí para el que quiere ir directamente a la reglamentación, ahí está la cita.
multiplicarlo por los coeficientes de utilización de cada una de las cargas y de simultaneidad de cada grupo conjunto de cargas que corresponden de acuerdo al criterio del proyectista. Simplemente tenemos que saber de cuántos volt-ampere es cada uno de estos circuitos y sumarlos. Al final lo vamos a multiplicar por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. Determinación de la carga total. Método de cálculo. La carga total correspondiente a una vivienda se calcula sumando los resultados de las demandas de potencia máxima simultánea correspondiente al grado de electrificación obtenido según la tabla anterior, más la demanda de potencia máxima simultánea de todos los circuitos dedicados a cargas específicas. Acá hay algo interesante. Se debe anotar que en el caso de alimentación trifásica, cuando coexistan circuitos monofásicos y trifásicos, la corriente en el circuito seccional se debe calcular sumando las corrientes por fase y eligiendo aquella que correspondan a la fase más cargada. Y así se va a tener en cuenta para todas las fases la mayor corriente. Contratación del suministro de energía. La instalación se debe dimensionar para que las cargas aquí calculadas, no obstante, el propietario deberá contratar potencias inferiores según sus necesidades particulares. La instalación se debe dimensionar para las cargas aquí calculadas. No obstante, el propietario podrá contratar potencias inferiores según sus necesidades particulares. Quiere decir que nosotros tenemos que poder calcular correctamente la demanda total para que el cliente haga el pedido requerido para esa demanda. Pero puede pedir una demanda inferior si así lo desea. Suministro monofásico o trifásico. Las empresas de distribución de energía eléctrica pueden definir el valor de la potencia a partir del cual un suministro debe ser trifásico. No obstante, cuando el proyectista lo considere conveniente o cuando la carga total calculada supere los 7 kVA, kilovolt-ampere o los 32 amperes, para una línea de alimentación monofásica es recomendable solicitar un suministro trifásico para el inmueble. Equilibrio de cargas. En los tableros con alimentación trifásica y cargas trifásicas desequilibradas, monofásicas o combinadas de ambas, se recomienda que el máximo desequilibrio entre las corrientes de las distintas fases no supere el 30%. Significa que tenemos que buscar que las tres fases estén consumiendo aproximadamente lo mismo, no superar el 30% de diferencia. Influencias externas. Bueno, esto después leanlo, esto es un poquito más ya de información adicional. Toda instalación eléctrica va a tener influencias externas y condiciones ambientales propias y no propias de trabajo. Bueno, si se mantiene todo dentro de lo que es este cuadro, no pasa nada. Está todo bien. Generalmente en todo el territorio nacional se manejan estos valores. Tengan en cuenta que en lugares donde el clima sea muy extremo, ya hay legislaciones para compensar eso. Así que, bueno, es información general. Condiciones de utilización. Las condiciones de utilización indicadas a continuación son generalmente, si hubiese casos particulares, se deben establecer explícitamente. Acá lo que más nos interesa es las capacidades de las personas. Ya vamos a ampliar este cuadro de las capacidades, hay otro más grande. BA1 son personas normales, ordinarias, BA2 son niños, BA3 son ancianos, bueno, y así. Por ahí, si va a haber niños, hay que tener ciertas precauciones. Que, bueno, basado en todo eso, vamos a ver algunos criterios de proyecto y ejecución de instalaciones eléctricas para cubrir cualquiera de estas opciones.
La resistencia eléctrica de un cuerpo humano a la energía eléctrica es BB1, es medio raro, podría ser diferente si es una persona convaleciente que está en coma, en una cama, eso sería algo diferente, contacto con personas potencial a tierra, bueno. Básicamente todos estos criterios que tenemos acá abajo son para establecer que nuestra instalación trabaje bajo los, los puntos de este cuadro. Son muchos los criterios, por eso conviene que prestemos atención y después que le hagan un repaso de todo esto porque es importante. A. Las bocas de toma corriente de uso general o uso especial pueden conectar un máximo de 2 tomacorrientes por cajas rectangulares de 50 por 100 milímetros o de 4 tomacorrientes para cajas cuadradas de 100 por 100 milímetros. Los artefactos de iluminación pueden ser luminarias con una o más lámparas conectadas a una boca. La carga máxima por boca de iluminación no debe superar los 10 amperes. Los ventiladores de techo o extractores de aire se pueden cargar a los circuitos de iluminación para uso general o especial, ya sea conectados en forma fija o por medio de tomacorriente. A los efectos del cálculo de la demanda, cualquiera de ellos se computa como una boca de iluminación. Las escaleras y rampas deben tener como mínimo una boca de iluminación. Para uso general, cada 5 metros de longitud o fracción, o bien en cada descanso. Los requisitos de instalación en cuartos de baño, cocinas, lavaderos o similares están establecidos en, este número de la reglamentación de AEA, que lo vamos a ver en otra clase. La alimentación de las fuentes de circuito de comunicación, portería, timbres o similares pueden realizarse a través del circuito de iluminación de uso general o especial, en función de la demanda de potencia correspondiente. En este caso, a los efectos del cálculo de DPMS se le asignará la potencia correspondiente a una boca de iluminación por cada fuente alimentada, y cada uno de estos puntos se considera como una boca a efectos de la cantidad total que posea el circuito. Toda parte metálica de timbres, porteros eléctricos, alarmas, etc., incluidos artefactos de iluminación, alimentados por muy baja tensión funcional, fuente de muy baja tensión funcional, se debe conectar a tierra. El conductor de protección debe acompañar a los circuitos de MBTF. En cambio, cuando dichos circuitos estén alimentados por muy baja tensión de seguridad por transformadores aisladores, según certificado, cumplen con IEC 61558-2-6, o para fuentes que cumplen la masa de los circuitos así eliminado no deberá conectar a tierra. Son cuando fuentes de muy baja tensión de seguridad son transformadores aisladores. Ya casi no se usan. Cuando las fuentes sean de muy baja tensión hasta 24 voltios, deben tener un transformador con primario y secundario independiente. No se permite el uso de autotransformadores. Así, implementados estos circuitos se consideran como de muy baja tensión funcional o de muy baja tensión sin puesta a tierra, según se ajusten a las prescripciones de uno u otro circuito. Los circuitos de comando, interruptores accionados a flotantes, señalizadores, alarmas, etc., en ambientes mojados, incluyendo aquellos donde se encuentran los tanques, cisternas y elevadores de agua, se deberán alimentar con muy baja tensión sin puesta a tierra. Está clarito.
En los ámbitos de cocinas, lavaderos se consideran como electrodomésticos de ubicación fija a heladera, freezer, extractores de humo, lavavajillas, cocinas eléctricas, cocinas con anafes, hornos a gas que requieren alimentación eléctrica, máquinas lavarropa, secarropa, máquinas fijas de planchado, etc. Los ambientes integrados tales como cocina, comedor diario deben cumplir con las especificaciones de cada uno de los ambientes por separado, es decir, que en caso de la parte correspondiente a la cocina deben cumplimentar los requisitos establecidos para ese ambiente y simultáneamente el ambiente destinado al comedor diario deberá cumplir con sus correspondientes puntos mínimos de utilización. A los efectos de esta regularización se considera como toilette a un cuarto de baño que no posee bañera o receptáculo para ducha. En estos ambientes, el toma corriente requerido en los puntos mínimos de utilización se puede encargar al circuito de iluminación. Ver requisito de ejecución AEA. Bueno, ahí está. Las cajas instaladas en losa para el uso de paso, derivación, losa es techo, o paso y derivación se consideran como bocas y cuentan para el grado de electrificación. Si sus medidas alcanzan los 100 por 100 milímetros, medidas superiores no se cuentan como boca y por ende no sumarán en los circuitos correspondientes. Si luego del cumplimiento de lo indicado para los puntos mínimos de utilización fuera necesario instalar bocas de salida mixta, interruptores de efecto y un toma corriente, el toma corriente se debe conectar al circuito de iluminación presente en la caja e identificar unívocamente y en forma indeleble con el siguiente ideograma. El toma corriente debe tener ese ideograma. A los efectos del cálculo de la demanda de potencia máxima simultánea se debe asignar el valor indicado en la tabla tal. A los efectos de establecer la máxima cantidad de bocas por circuito, estas bocas de salida mixta se deben computar como una boca. Pero bueno, en realidad cuando tenemos una boca de salida mixta, automáticamente el circuito de iluminación dejó de ser de uso general y pasa a ser de uso especial y vale 2200 volamperes. Esto es importante. No se permite la instalación de bocas de toma corriente conectadas al circuito de iluminación situadas a menos de 90 milímetros centímetros del nivel de solado terminado. Solado es el piso. Si hubiera necesidad de instalar bocas de tomacorrientes comandadas por interruptores de efecto a alturas inferiores a 90 centímetros del nivel de solado, terminando, estas deben pertenecer al circuito de tomacorrientes. En tal caso, los interruptores de efecto por cada comando de tomacorriente no podrán compartir la caja con interruptores de efecto del circuito de iluminación, debiendo instalarse en cajas separadas. En la caja en que se encuentre el tomacorriente comandado debe coordinarse la capacidad de corte de interruptores de efecto con la intensidad correspondiente a los tomacorrientes para ellos comandados. En las instalaciones trifásicas se debe procurar mantener el sistema lo más equilibrado posible mediante una adecuada distribución de cargas. Cuando la vivienda posea un kitchenette, que es una cocina muy chiquitita, es prácticamente como si estuviera una cocina metida dentro de un placar, esta debe tener como mínimo e independientemente de los puntos mínimos de utilización del ambiente donde está ubicada, una boca de iluminación sobre la zona del kitchenette. Puede estar bajo la cenefa. Y 2 bocas para toma corriente de uso general, más un toma corriente
para artefactos de ubicación fija. Para cuando una instalación exista cañería para que vincule el tablero principal con un primario, con un primer tablero seccional, dicha cañería deberá tener un diámetro de 19 milímetros o 3/4 de pulgadas, incluyendo la prescripción también de la cañería instalada en columnas y montantes. Se debe tener en cuenta además la superficie interior de los caños, según tablas indicadas anteriormente, considerando que al momento del proyecto puede existir incertidumbre en las cargas y que el usuario pueda incorporar más equipamientos eléctricos en su vivienda, se recomienda proyectar estas canalizaciones con diámetros de 1 pulgada. Esto significa que todas las líneas principales o primarias deben ser como mínimo de 3/4 de pulgada, pero teniendo en cuenta que la instalación puede crecer, lo mejor sería ponerle de 1 pulgada. Son opciones. Y ubicación para los tomacorriente y para los interruptores de efecto. Las cajas que albergan los tomacorriente instalados por encima de los zócalos deben ser ubicadas de forma tal que la arista inferior quede a 0,2 a 20 o 30 centímetros del nivel del piso terminado. Con esta sección de la reglamentación considera la presencia de niños, clasificación BA2, visto anteriormente, bueno, dice más adelante, pero visto anteriormente. Los tomacorrientes instalados a nivel de zócalo o hasta una altura de 90 centímetros del nivel del piso terminado deben ser de 2 por 10 más tierra, construidos según norma IRA en 2071, y deben llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños, según establecido para este punto, IRA NM 60884-1 o IEC 60884-1. Las cajas que contienen los tomacorriente instalados sobre la mesada de baños, cocinas y lavaderos o disposiciones similares, además de respetar las distancias respecto a la fuente de agua, se deben ubicar por encima de las mesadas, de forma que la arista inferior de la caja quede ubicada a no menos de 10 centímetros del nivel de la mesada. En otros casos podrán ubicarse en cajas adyacentes a las que contienen los interruptores de efecto o acompañando a estos cuando las prescripciones de esta sección de reglamentación lo permitan, en ubicaciones que correspondan a necesidades específicas. En los ambientes donde se prevea la limpieza por baldeado, los tomacorrientes deberán ubicarse de forma que las cajas que alojen se sitúen con su arista inferior a no menos de 30 centímetros del piso. En este caso se deberá emplear tomacorriente con un grado de protección mínimo IP20. Si las bocas estuviesen por debajo de ese nivel, la protección será como mínimo IP54. Se recomienda instalar los tomacorrientes sobre el plano horizontal con sus orificios de conexión verticales y orientarlos hacia abajo, debido a que pueden perder propiedades dieléctricas por la comunicación de materia conductor producido por cada inserción o extracción de correspondiente ficha. En el caso de los pasillos interiores de más de 3 metros se debe prever interruptores de combinación situados en cada extremo del pasillo. Los tomacorrientes e interruptores de efecto pueden ser instalados en los tableros eléctricos como parte integrada de estos últimos, pudiendo pertenecer a cualquier circuito de instalación. A efectos de establecer la máxima cantidad de bocas por circuito, hasta 4 tomacorrientes alimentados desde el mismo circuito se consideran como una boca, solo en cajas de 10 por 10 centímetros se ponen 4. Bueno, estas han sido consideraciones generales para la instalación, están dentro de la reglamentación.
A continuación pongo las medidas mínimas de cable para cada tipo de circuito, líneas principales, líneas seccionales y líneas de circuito para iluminación. Ven, por ejemplo, para líneas principales como mínimo es 4, para líneas seccionales 2,5, para línea de circuito de iluminación como mínimo 1,5, para línea de circuito para toma corriente de uso general como mínimo 2,5, bueno, y así para cada línea de circuito se pone un punto mínimo de espesor de cable. Y finalmente un cuestionario. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les guste. Lean este apunte nuevamente y vean el video, y cualquier duda me están preguntando. Vamos a desarrollar todos estos temas en futuras clases. Hasta la próxima clase.